La vida de Muñoz joven, niño y joven, se da viajando continuamente entre Estados Unidos y Puerto Rico. Por la propia posición del padre, ¿no? Político, líder político. Y que mi pensamiento no importa dónde voy. Ya a la edad de 15, 16, 17 años, él va a vivir con su padre, comisionado residente. Y Muñoz está en la batalla de la Ley Jones. Él trabaja como secretario de Muñoz, como comisionado residente. Él escribe cartas, lo ayuda a practicar el inglés. Muñoz Rivera no dominaba el inglés. Y entonces cuando iba a dar un discurso, pues tenía que leerlo prácticamente fonéticamente. Y Muñoz contaba que en ocasiones se caía al piso riéndose, ¿no?, de los errores del padre. Vive la situación, las batallas de Puerto Rico, la realidad de Puerto Rico mediante las batallas del padre y simultáneamente también la situación mundial. Estamos hablando de 1915, 1916, 17, la Primera Guerra Mundial, o sea, el mundo enfrascado en esa horrible contienda de la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Octubre en Rusia, y eso pues le va dando también un giro a su pensamiento. Es mediante sus conversaciones con el padre que se origina su inclinación hacia el socialismo, complementado por todas las lecturas, porque era un lector voraz. Así que tiene ese tránsito entre dos realidades culturales, entre dos realidades políticas que van haciendo eco en él y se van anidando en él. Comienza entonces a tener ese contacto con el obrero. Comienza a ver esas necesidades del obrero puertorriqueño. Había ya conocido lo que eran las ideas socialistas, precisamente en Nueva York. En Estados Unidos él conoce literatura socialista. Había conversado con su padre, también Luis Muñoz Rivera, sobre el socialismo. Y entonces Muñoz comienza a adentrarse en ese mundo. Una vez Muñoz regresa a Puerto Rico, después del 17, estuvo con Luis Palesmato en Guayama. Se le da la vida con caridad y alegría, ese hombre de Guayama. Muñoz visitó a su amigo querido Luis Palesmatos, el gran poeta puertorriqueño guayamés, y está en la botica del pueblo de Guayama cuando de momento tienen que cerrar las puertas de la botica porque se desata una balacera. Y es que la policía está masacrando a una protesta de obreros que estaban en huelga, obreros de la caña que se habían declarado en huelga, y Muñoz presenció todos atónitos de lo que estaba ocurriendo. El derramamiento de sangre fue brutal. Así es que todas esas influencias, recuerdos, inciden en el pensamiento de Muñoz. Y después de esa estancia, pues regresa a Nueva York. En el 1919, él regresa a Puerto Rico y entonces se une al Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín. El Muñoz de 1920 es un Muñoz tan interesante. Es un joven de apenas 22 años. Es un joven que regresa a Puerto Rico y nada más llegar se presenta en la sede del Partido Socialista y ante don Santiago Iglesias Pantín le dice que él pide acceso, que él ingresa oficialmente y públicamente al Partido Socialista. La sorpresa que hubo en el país, o sea, el Partido Unión de Puerto Rico se paralizó. Su padre había fundado el Partido Unión y su hijo, su único hijo, rompe con el Partido Unión y se declara francamente y abiertamente socialista. Ese mismo año, en esa misma visita, su amigo Bolívar Pagán lo invita a que
sea el editor de una revista que él va a publicar de título Espartaco, órgano de la lucha de clases. Y en el editorial del primer número, que tuve la suerte de tenerlo en mis manos, decía y establecía que en Puerto Rico había una lucha abierta entre dos clases sociales, la capitalista y los trabajadores, la clase trabajadora. Ahí ya abiertamente está declarando su credo socialista y sobre todo las ideas marxistas que había recibido de la revolución bolchevique en Rusia, de la Primera Guerra Mundial y de la revolución espartaquista en Berlín, en Alemania. Muñoz está leyendo vorazmente. Mientras estaba en Nueva York, leía vorazmente la literatura que llegaba de Europa, sobre todo los poetas norteamericanos vinculados con esa ideología, a los que él llamó poetas de la democracia. El pensamiento socialista de Muñoz era más adelantado, era más dramático que el de Iglesias Pantín. Muñoz entiende que el Partido Socialista era un partido en la tradición de trade unionism, o sea, de la participación política de las uniones para mejorar las condiciones inmediatas de los trabajadores, tipo Inglaterra, por ejemplo, pero que en Puerto Rico esa posición resultaba revolucionaria. Se une al Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín y allí en esa campaña de 1920 participa en la misma. Era cosas bien interesantes de cómo Muñoz deja a un lado el pensamiento unionista de Muñoz Rivera y entonces se fija en las reivindicaciones obreras. Hay que destacar que este partido, Partido Socialista, tenía como parte de su plataforma las reivindicaciones sociales del obrero de la caña, del artesano, del pequeño comerciante, del proletariado puertorriqueño para ese momento. Entonces, Muñoz les habla a los obreros que estaban en huelga y les habla de las reivindicaciones sociales y de las cuestiones económicas para mejorar la calidad de vida de estos trabajadores. Es fiel a su patria. Allí se va a compenetrar mucho más con la masa de los trabajadores, especialmente los trabajadores de la caña de azúcar. En Guayama, cerca de 4.000 trabajadores de la industria azucarera estaban en huelga en ese momento, tanto de la Machete como de la Central Aguirre. Y Muñoz entonces comienza a compenetrarse con ese grupo de obreros, comienza a conocerlos, a darle vida, a darle esperanza, que era lo que Muñoz en cierto sentido pues estaba buscando en ese sector. En 1920 los unionistas estaban pidiéndole a los asambleístas municipales de Salinas y de Arroyo que se unieran a Guayama en un reclamo para acabar la huelga. Sin embargo, Muñoz estaba ahí insistiendo de que no, de que había que continuar esa lucha. Y es que Muñoz regresa a Guayama a hacer campaña en esa elección de 1920 por el Partido Socialista en ese entonces, ¿verdad? Y con Santiago Iglesias Pantín. Estuvo haciéndole saber a los obreros por qué había que votar por el Partido Socialista y no por el Partido Unión, que era el partido de su padre. Y eso pues obviamente impacta. Entonces Muñoz en esa campaña de 1920, es bien interesante cómo él les habla al jíbaro, al campesino, le habla al trabajador de la caña, pero sobre todo
Muñoz deriva unas lecciones extraordinarias de ese contacto en Guayama con los obreros de la caña. Pasa la mañana entera sin que nadie pueda su carga comprar, su carga comprar. Todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, de necesidad. Para Muñoz, Guayama sería su experimento. Sería su experimento que 20 y pico de años más tarde, en 1940, pondría a funcionar. Y era la cuestión del asunto de la vergüenza contra dinero. Muñoz decía que esa campaña de 1920 y esa experiencia en Guayama, en el 1920, con esos trabajadores de la caña, con esos obreros artesanos que estaban allí luchando por su reivindicación social, que eran lo que hacían precisamente las revoluciones en Europa, ¿verdad? Que se estaban dando en ese entonces. Entonces, allí Muñoz puso en práctica un experimento. Ese experimento es el que él le llama posteriormente en sus memorias inéditas, le dice que la verdad tiene que ir por encima del dinero. Y si no hay dinero, la verdad tiene que prevalecer y la verdad tiene que entonces ganar. Y eso fue lo que pasó en el 1920 en Guayama. Solo 5 corporaciones norteamericanas controlaban el negocio del azúcar en Puerto Rico, negocio que tenía inversionistas de Estados Unidos que habían metido dinero en el negocio del azúcar y también sacaban inmensas ganancias. Así es que ese es el problema del capital absentista que denuncia Muñoz en sus artículos de periódico en La Democracia. Él está luchando contra ese problema. Era dinero que salía de Puerto Rico y que no se reinvertía en Puerto Rico. Por lo tanto, a un obrero de la caña le pagaban 70 centavos diarios por estar de sol a sol cortando caña y cada vez más pobres, una pobreza atroz, un hambre atroz, una miseria, la sanidad en el piso, la educación en el piso. Y ese era el panorama de Puerto Rico. Era verdaderamente desolador. Esa campaña que Muñoz Marín participó por aproximadamente una semana en Guayama fue una campaña exitosa y logró que la Asamblea Municipal de Guayama la ganara y la Junta de Comisionados la ganara el Partido Socialista, siendo uno de los 8 municipios que el Partido Socialista dominó a nivel municipal. Y no solamente a nivel municipal, se da otro fenómeno en Guayama, y es con Muñoz, y es que el representante a la Cámara, Pablo Pillot García, el representante candidato por el Partido Socialista, gana la elección también en 1920 por el Partido Socialista, representando a los pueblos de Guayama y Salinas. Y eso pues Muñoz obviamente le va a hacer le va a dar una lección extraordinaria a él. ¿Por qué? Porque le da el pie forzado eventualmente para establecer lo que es la vergüenza contra dinero en los años 40. Yo inicié mis estudios sobre Luis Muñoz Marín con la ilusión de estudiar su poesía, su obra literaria y su obra periodística, porque nadie hasta ese momento había estudiado esa faceta de él como escritor y como miembro de la generación del 30. Sin embargo, casi sin darme cuenta, se me deslizó una información que yo jamás en mi vida me imaginé que pudiera existir. Y fue la información de su participación en la década del 20, concretamente en el año 1923, en una convención de la American Federation of Labor en Portland, Oregon, como
acompañante de don Santiago Iglesias Pantín, él se levanta y presenta una resolución ante 500 obreros reunidos allí para hacer una investigación sobre el régimen gubernamental de el señor Juan Vicente Gómez, era general del ejército de Venezuela, que era un dictador. Y él presenta la resolución para que la American Federation of Labor investigue el régimen, de encontrar que se suprimían las libertades, los derechos civiles y políticos de los obreros de Venezuela. Se presentara Samuel Gompers ante el presidente de los Estados Unidos y le exigiera la supresión de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Tú comprenderás que ante ese hecho yo tuve que frenar mi investigación sobre el periodismo y sobre la literatura y concentrarme en lo que yo estaba encontrando. Y eso fue lo que hice. En el momento en que yo inicié la investigación para mi tesis doctoral, me tuve que ir a la hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico, de la Biblioteca Lázaro, y ahí encontré todo el trabajo periodístico de Muñoz Marín. También me tuve que ir a Venezuela porque el filón que encontré, el tema fascinante para mí, de su intervención en una conspiración internacional de tipo obrero para derrocar a Juan Vicente Gómez, ameritara que yo hiciera el viaje a Caracas, y me fui a visitar el archivo histórico de Miraflores del Palacio de la Presidencia de la República, y allí lo encontré todo. Encontré las cartas del embajador Arcaya a Gómez, encontré cartas de los cónsules de Nueva York, de México, de Colombia, de Puerto Rico. Todos tenían vigilado a Luis Muñoz Marín. Lo consideraban como una figura extremadamente peligrosa. Eso para mí fue un descubrimiento importantísimo. Luego, ausculté el archivo privado de la señora Gloria Arjona Mariani, que fue tan generosa y tan benevolente que me permitió la entrada a su casa, y pude examinar los papeles de doña Muna Lee. Ahí estaba también la confirmación de todo lo que Venezuela me había revelado a través del archivo histórico de Miraflores y más. Ahí estaba el número de la revista Espartaco, ahí estaba la hoja suelta que anunciaba su participación en un meeting en favor de La Follette en el 1924. Ahí estaban los cuentos totalmente que nunca los publicó, cuentos fantásticos que pude tener la oportunidad de analizar en mi tesis. Así es que esa investigación en Venezuela, en el archivo de doña Gloria Arjona y en la Universidad de Puerto Rico, me abrieron realmente el camino que yo estaba anhelando encontrar. Se involucra en todas las causas en Puerto Rico, algunas de las causas en Puerto Rico del Partido Socialista, y también en la lucha interamericana, ¿no? En la lucha en América Latina, porque una de las características de ese socialismo de principios del siglo XX, de la década del 20, era su internacionalismo. O sea, había un convencimiento de que la lucha por la reivindicación de los trabajadores tenía que ser global, mundial, no podía ser únicamente una lucha en una sola nación, en un solo país. La figura política más destacada de la generación del 30 fue Luis Muñoz Marín. Pero ese destacarse en la década del 30 de la manera como lo hizo, opacó totalmente otras actividades anteriores que lo fueron forjando, lo fueron formando como el líder indiscutible en el que se convirtió.
El propio Muñoz silenció esas actividades revolucionarias de la década del 20. En sus memorias solo dedica 5 páginas a la conspiración de Venezuela. Muñoz fue el artífice de esa conspiración internacional a través de uniones obreras de los Estados Unidos, de México y de Sudamérica. Él estuvo en el centro de todo. Él articuló ese plan, ese proyecto. ¿Cómo lo articuló? Por el conocimiento y las influencias que le llegaron de sus lecturas del socialismo y de la revolución bolchevique. Él entendía que mecanismos de presión deberían surgir fuertes, como lo era el obrerismo mexicano, el obrerismo en los Estados Unidos y en Sudamérica. Mediante esos movimientos obreros se ejercería presión para derrocar a Juan Vicente Gómez en Venezuela y para liberar a Puerto Rico también de la situación política que atravesaba, que era una encerrona y una encrucijada terrible. Muñoz, ¿verdad?, establecía, es que él no entendía por qué aquí cuando se hablaba en las tribunas, que son los llamados picos de oro, ¿verdad?, de aquel entonces, se hablaba en las tribunas, se hablaba del sol, de la luna y de la tierra, ¿ves? Y de las estrellas. Hay una anécdota fabulosa de Muñoz, que Muñoz era un joven de mucho experimento y dentro de ese mundo revolucionario, ¿verdad?, experimentaba lo que era el ser y lo que la gente quería escuchar. En uno de sus discursos le empezó a hablar a estos jíbaros, a decir cosas, ¿verdad?, que eran bonitas. Y entonces Muñoz le dice a los jíbaros, cuando termina su discurso, ¿ustedes entendieron lo que yo dije? Y aquella gente al unísono le dijo, no entendimos absolutamente nada de lo que usted quiere decir. Pues ahora ustedes van a entender. Ahí fue que Muñoz comenzó a cambiar todo ese discurso, ¿verdad?, político. Hablar cosas concretas, hablar cosas reales de lo que era el Puerto Rico, ¿no?, de ese momento. Y él le dice a ellos, oigan, ¿cuántos de ustedes van a comer hoy? ¿Cuántos de ustedes comieron antes de venir aquí? Y aquella gente se quedaban pensativas. Y entonces ese era precisamente el don de cambio, el don revolucionario que quería llevar Muñoz en ese proceso. Camine como un hombre y siéntase orgulloso de su nombre. Despierte borincano y respete primero a sus hermanos. Camine. Y que Guayama fue precisamente en 1920, fue esa clave para él llevar reivindicación social y demostrar que la gente de carne y hueso podían ejercer libremente su voto sin ser tocado por los intereses económicos, sin ser tocado por el dinero. ¿Ves? Esa yo creo que es la vergüenza contra dinero y es a mi juicio, una de las lecciones más importantes que Muñoz aprendió en el 1920 y que posteriormente lo pondrá en vigor en los años 40 cuando gana el Partido Popular. Y le influye mucho una actitud de que la búsqueda de la justicia y la búsqueda de la belleza es una misma búsqueda, es la búsqueda del bien. O sea que en ambos casos se está procurando lograr el bien. La poesía, el bien de la belleza, el bien de los sentidos, el conocimiento, el bien de la mente, ¿no?, del pensamiento, y la justicia, el bien de los sentimientos, esa capacidad de sentir indignación. Entonces, ese convencimiento de que es una misma búsqueda lleva a lo que se ha llamado la revolución, la generación lírica, el socialismo lírico. Y en el año 1924 ocurre algo que es sumamente interesante. Él está en Nueva York y participa activamente
en favor de un candidato a la presidencia de la República de los Estados Unidos que era socialista, y es el señor La Follette. Había sido gobernador de Wisconsin, había sido miembro del Partido Republicano. Sin embargo, se había movido a unas ideas muy liberales y creía en la autodeterminación de los pueblos. Por eso Muñoz lo respaldó. Creía en que había que luchar por romper las barreras de la opresión política en pueblos que tenían dictaduras y que vivían oprimidos. Y ahí vio el caso perfecto, la oportunidad perfecta para aliarse con un presidente norteamericano que pudiera ayudar a la causa venezolana contra Juan Vicente Gómez y que pudiera ayudar también a Puerto Rico. No hay duda que las muchedumbres son quienes van a mandar eventualmente. Va a decir que esas masas habrá que organizarlas en un partido y habrá democracia, pero en esa democracia solamente el partido será de las víctimas. Los victimarios no serían parte del partido hasta que dejaran de existir víctimas y victimarios. Pensamiento claramente leninista. O sea, el partido como la vanguardia del proletariado, que es a quien le compete entonces a ese partido ir creando las condiciones para ir eliminando la explotación del hombre por el hombre. Yo creo que esa experiencia del Partido Socialista le abrió las puertas a Muñoz extraordinariamente y le dio un aliciente nuevo. Yo veo que en ese periodo él se da cuenta precisamente de la falta de voluntad política que había en Puerto Rico en favor de la gente. Esa primera fase socialista de él es sumamente dogmática. Él mismo dice que él no podía concebir, él habla de una tempestad fanática en su mente, que él no podía concebir en esa juventud, no podía concebir un bien sin mancha o un mal sin atenuante. Así que era muy crasa, muy radical. Posteriormente se va desdogmatizando, como él mismo lo llama, se dedica más a la creación poética y literaria, siempre como parte de la lucha social. Y tiene un documento que para mí es vital, que es una carta que le escribe a don Epifanio Fernández Vanga en 1922, en donde él dice que ha perdido su invertido prejuicio de clase y que ha llegado a tener más simpatía por los individuos que por las masas y por la congregación de individuos. Y algo muy bello, ¿no? Y además muy profundo, que la felicidad le parece más digna de ser buscada para en sus múltiples facetas individuales, en sus múltiples manifestaciones individuales, más que la justicia al por mayor. O sea que él va directo al bienestar, directo a la justicia, al individuo, al ser humano de carne, de hueso y de espíritu. He roto el arco iris contra mi corazón, como se rompe una espada inútil contra una rodilla. He soplado las nubes de rosa y sangre más allá de los últimos horizontes. He ahogado mis sueños para saciar los sueños que me duermen en las venas de los hombres que sudaron y lloraron y rabiaron para sazonar mi café. El sueño que duerme en los pechos estrujados por la tisis, un poco de aire, un poco de sol. El sueño que sueñan los estómagos estrangulados por el hambre, un pedazo de pan blanco. El sueño de los pies descalzos. Menos piedras en el camino, Señor, menos botellas rotas. El sueño de las nucas horizontales, techumbre, hojas, yaguas. El sol es horrible. El sueño de las manos callosas. El sueño de los corazones pisoteados. Amor, vida. Yo soy el panfletista de Dios, el agitador de Dios, y voy con la turba de estrellas y hombres hambrientos hacia la gran aurora.
la zafra ya comenzó, negro afila tu machete. Enchuga tu buey y vete a trabajar bajo el sol. Ve cantando una canción para que no te amedrentes. Al sudor métele el diente pa' que te bendiga Dios.